La teoría electromagnética asocia el campo electrostático y su energía a cargas eléctricas sin explicar cómo es el mecanismo interviniente para que la energía ocupe la región en torno al objeto cargado. Si buscamos información sobre este mecanismo, encontraremos que la electrodinámica cuántica lo explica. Profundizando la búsqueda, entramos en un mundo reservado a aquellos que conocen detalladamente la teoría cuántica y difícilmente encontremos una descripción cualitativa de cómo se establece este campo. Esto llevó a que comenzara, con mis conocimientos de electromagnetismo clásico y un poco de mecánica cuántica, a intentar esta descripción cualitativa. En esta serie de videos muestro los pasos seguidos, idas y vueltas, que probablemente lleven a aceptar la necesidad de conceptos cuánticos para encontrar la explicación buscada. Habiendo considerado que a partir del trabajo realizado para cargar un objeto se origina algún tipo de onda que lleva la energía al espacio a su alrededor, en el último video llegamos a la conclusión de que estas ondas serían emitidas por cargas que aparecen repentinamente y no por corrientes eléctricas. Previamente habíamos considerado una analogía entre la onda en una cuerda tensa y una onda electromagnética. Para que se propague un pulso sobre una cuerda, ésta debe estar estirada. Esto es, a lo largo del medio en que se realiza la propagación, previamente debe existir una distribución de energía potencial, elástica en este caso. Al pulsarla, parte de esta energía se convierte en cinética, iniciando las oscilaciones que se propagan como onda. Es energía oscilando la que se propaga. Llevando este modelo a la onda electromagnética, cuando se carga eléctricamente un objeto, el campo eléctrico se distribuye por todo el espacio circundante. Con esto no me parece desacertado postular que cuando la carga aparece, como ocurre al pulsar la cuerda, comienza a oscilar la energía del campo eléctrico transformándose en energía en el campo magnético e iniciando la propagación. Siguiendo con este modelo, si las ondas que se superponen sobre campos electrostáticos se apoyan en la energía de este, tendrían que seguir las variaciones del potencial electrostático. Por ejemplo, en un dipolo, una variación repentina en una de las cargas seguiría la caída de potencial hacia la otra carga y esta sería una manera de explicar la interacción entre las mismas. ¿Podemos proponer un modelo que permita explicar cómo la energía fue a parar al espacio que rodea a un cuerpo cargado eléctricamente? En una onda electromagnética, energía y cantidad de movimiento avanzan sin atenuación por el espacio vacío. ¿Cómo hace una onda electromagnética para ceder parte de su energía a las posiciones que va alcanzando en su avance? El espacio vacío no es un medio disipativo como podría ser el fondo del río del primer ejemplo que vimos sobre rotacional de un campo. Estoy convencido que los mecanismos subyacentes de la naturaleza no son complicados ni fortuitos, sino ingeniosos. De modo que, cuando el modelo propuesto comienza a complicarse, es posible que no estemos en el camino correcto para su explicación. Dicho esto, les comento el primer modelo que analicé, aunque posteriormente tendré que descartarlo. Lo menciono para mostrar que a veces es posible justificar una hipótesis, aunque ésta no sea válida para la situación considerada. Como voy a utilizar una analogía mecánica, consulté a la inteligencia artificial sobre los temas que iba a utilizar. Muestro el diálogo como confirmación de que el esfuerzo que realizamos al elaborar preguntas también es una forma de aprender. Cuando levantamos un objeto, al colocarlo en una repisa, la energía potencial del mismo aumenta a expensas del trabajo que hemos realizado.
Para ello tuvimos que aplicar una fuerza impulsándola hasta la posición donde la depositamos. Esta fuerza tiene una reacción igual sobre el piso en que estamos parados. Si en vez de estar sobre tierra firme nos paramos sobre una plataforma que puede desplazarse verticalmente, al levantar el objeto, la plataforma será impulsada hacia abajo. Así, cuando realizamos trabajo aumentando la energía en una posición, en este caso en la repisa, el impulso dado a la parte sobre la que nos apoyamos hará que ésta descienda, disminuyendo su energía potencial y conservándose energía e impulso. Tu razonamiento es sólido. Cuando levantas un objeto, estás transfiriendo energía en él en forma de energía potencial gravitatoria. Además, la fuerza que aplicas hacia arriba tiene una reacción igual pero opuesta sobre la plataforma en que estás parado, lo que hace que la plataforma se desplace hacia abajo, disminuyendo su energía potencial. Esta situación ilustra el principio de conservación de la energía, donde la energía total del sistema, objeto más plataforma, se mantiene constante. ¿Cómo interviene el trabajo realizado en la conservación de la energía? Transfiero energía al sistema, pero como la plataforma baja, ¿la energía no cambia? El trabajo que realizas para levantar el objeto se convierte en energía potencial gravitatoria del objeto plataforma, pero al mismo tiempo, al bajar la plataforma, parte de esa energía potencial gravitatoria se convierte en trabajo nuevamente, trabajo negativo en este caso, ya que la plataforma se desplaza hacia abajo. Entonces el trabajo realizado al levantar el objeto se conserva en el sistema en forma de energía potencial gravitatoria, y de trabajo negativo al bajar la plataforma. ¿Puedo decir que el trabajo sobre la plataforma es consecuencia de la conservación del impulso? Sí. Puedes decirlo de esta manera. El trabajo realizado sobre la plataforma al levantar el objeto es una consecuencia de la conservación del impulso. Cuando aplicas una fuerza hacia arriba para levantar el objeto, estás transfiriendo momentum al sistema formado por el objeto y la plataforma. La reacción igual y opuesta de esta fuerza sobre la plataforma resulta en un impulso hacia abajo, lo que causa que la plataforma se desplace hacia abajo. Por lo tanto, el trabajo realizado sobre la plataforma es consecuencia de la conservación del impulso, ya que el momentum del sistema se mantiene constante y se transfiere a través de las fuerzas ejercidas sobre el objeto y la plataforma. El campo eléctrico inducido, como es el perteneciente a una onda electromagnética, es rotacional y por tanto puede entregar parte de su energía. En el siguiente video utilizamos la analogía con la plataforma repisa, buscando una explicación a cómo una onda al colisionar con la superficie del cuerpo cargado podría ceder energía al espacio.